Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el director de equipos consultores, justamente consultor político, analista de opinión pública, Ignacio Suaznavar. Habíamos hablado en el marco del primer bloque de lo que ayer diste a conocer en Canal 10 a propósito de la aceptación de la gestión presidencial, que arroja resultados notoriamente satisfactorios. 50% aprueba su gestión, el 25%, la mitad de quienes aprueban, la desaprueba, y el 21% se mantiene, ¿cómo decirlo?, en una posición neutral. Ignacio, ¿cuál es el término adecuado? Sí, no necesariamente neutral. Para algunos sí, es más bien neutral. Para otros es, bueno, apruebo algunas cosas y desapruebo otras, ¿no? Y quizá algunos de estos, tú hoy decías, bueno, no es necesariamente mitad y mitad. Quizá algunos de estos dicen, bueno, la verdad que quizá desapruebo algunas líneas de gobierno, pero reconozco que lo hizo bien en la pandemia y entonces por eso no lo critico. Esa puede ser una explicación de cómo funciona esta idea de la pandemia como escudo, ¿no? Sí, no nos olvidemos, y por ahí puede estar la explicación, ¿no?, que hace algunas pocas semanas atrás el secretario de la presidencia admitió, fue publicado en Búsqueda, que la intención era llegar a ese público, creo que se le llamó Frente Amplista. Yo tengo siempre como mis reservas, porque yo pienso que hay gente que en todo caso votó al Frente Amplio, que no sé si es Está bien, buen punto. sinónimo de Frente Amplista, y lo mismo al revés, ¿no? No, sí, sin duda. Son como cosas distintas, me parece. Gente que votó al Frente Amplio y que por lo tanto a priori uno podría suponer que está en muchos aspectos alejado del gobierno, de ciertas características del gobierno o de ciertos actores del gobierno. El gobierno también presenta esas peculiaridades. Son muchos actores más allá de la fuerte impronta del presidente. En ese contexto, me parece que quizás ese público que es capaz, según esa mirada, de discernir, no me gusta la calle en esto, en esto, en esto, en esto, pero le reconozco un par de goles en esto y en esto, que puede formar parte de ese 20% de la población. Quizás a eso se refería el secretario de la presidencia, el secretario Delgado, cuando dijo lo que dijo, ¿no? Sí, no leí lo delgado, pero tiene sentido. El único punto acá, que si suponemos que una parte de este público que ni aprueba ni desaprueba, más bien los goles que le reconoce al gobierno están vinculados con la pandemia, bueno, en el marco de la campaña por la ley de urgente consideración, los 135 artículos que se pretenden derogar no es muy fácil de conectar con el manejo de la pandemia, ¿no? Y Claro. que quizá esos artículos tengan más que ver con lo que ese público podría desaprobar del No, gobierno, ¿no? yo le decía en el caso del armado del discurso, déjame hacer un segundo, Delgado, ¿verdad? Para decirte, bueno, pero son personas que, como decimos popularmente, no tienen el balde puesto, que son capaces de recibir, de reconocer bondades más allá de simpatías a priori, y como nosotros, diría Delgado, creemos en esta ley, creemos que es justa, creemos que es buena, creemos que es necesaria, estaríamos generando vasos comunicantes lo suficientemente fuertes para que esta parte del público reconozca que nuestra ley no es tan mala. Por ahí me imagino. Pedir confianza. Sí, es lógico. Yo creo que al final del día hay racionalidad detrás de la... bueno, no en todos los casos, pero detrás de las dos campañas hay racionalidad en el grueso, más allá de algunas salidas de tono bastante notorias. Bien, el año pasado, uno de los acontecimientos que estaba implícito en lo que decías, pero que jugó fuerte en contra de la marcha del gobierno, fue que la oposición, Partido Frente Amplio, PIT-CNT y muchas otras organizaciones sociales, llegaron a las firmas, ¿no es cierto? Sin duda. Y fueron muchas estos objetivos en condiciones muy difíciles de obtenerlas, ¿verdad? Por lo tanto, era inequívoco que se trató de, para seguir en términos futbolísticos, de un gran gol y hasta en alguna medida inesperado gol, ¿verdad? En cuanto a su volumen, a su calidad, a su vértigo. Y estaba arriba de la mesa la idea que hasta, te diría, el aumento de los combustibles, que hubo comentarios muy públicos, decir, la gente venía a nosotros a firmar porque estaba caliente con el aumento de la nafta, etcétera, etcétera. Esa movida, dando también la razón al otro paradigma, ¿verdad? La economía incide mucho en la mirada de las personas sobre las cosas que le rodean. El anuncio de mayor producción y mayor empleo para este año, ¿pesará a la hora de votar a favor del gobierno, corrijo, a favor de la visión del gobierno? ¿O el hecho que, objetivo, de que los salarios han caído y por ende las jubilaciones también,
¿pesarán en alguna medida a la hora de aprobar o no estos 135 artículos? Sí, sin duda. Siempre decimos que en opinión pública importan las percepciones y no las realidades. Entonces, al final del día, lo que verdaderamente importa es cómo el ciudadano está sintiendo su propia realidad económica y la de su familia y cómo percibe la situación económica del resto, cómo la percibe. ¿Qué puede esa visión? Puede ser consistente con las buenas noticias que comunica el gobierno o puede ser disonante y puede ser más consistente con la visión que comunica la oposición. Entonces, lo que verdaderamente tiene consecuencias políticas no son los anuncios del gobierno, ni son los cuestionamientos de la oposición a los anuncios del gobierno, sino, por supuesto que todas esas cosas influyen porque ayudan a construir percepciones. Pero lo que al final del día importa es lo que el ciudadano percibe que en realidad está ocurriendo. Y ahí hasta puede haber algunos riesgos implícitos, que tiene que ver incluso con parte de lo que analizamos en el ciclo de gobierno anterior, el gobierno del doctor Vázquez, con el ex ministro de Economía, Danilo Astori, que cuando los gobiernos hacen comunicaciones de buenas noticias, con tonos muy optimistas, y eso no coincide, digamos, con lo que el ciudadano percibe, puede haber hasta un riesgo para los gobiernos de ser excesivamente optimistas o estruendosos en sus comunicaciones positivas. Lo mismo vale para la oposición, ¿no? Es decir, si la oposición cuestiona, discute, ve todo negativo y no, eso no coincide con la visión del ciudadano común, puede ser un gol en contra, digamos, para la oposición. Pero bueno, ¿cuál de estas dos visiones? Yo lo que noté como cambio en la dinámica política con relación a lo que ocurría quizá en 2020 es que hubo en esta circunstancia una respuesta mucho más inmediata y unificada de la oposición ante los anuncios positivos del gobierno. Digamos. Inmediatamente se instala el debate sobre ciertos ejes. Esto no ocurría en 2020. En 2020 la oposición estaba mucho más desarticulada, sin encontrar probablemente rumbos de ejercer oposición tan claro como ahora, y ahora se vio muy claramente eso. Va a haber una pulseada pública sobre efectivamente cuál de las dos visiones es la que se instala, pero al final del día, reitero, nada mediático o anuncios, etcétera, sustituye la percepción que tiene el propio ciudadano en su experiencia cotidiana del manejo de su economía y de la de su entorno. No hay ningún anuncio que sustituya el contacto con la realidad. Ignacio, voy a hacer un comentario que es la historia de tu vida, la historia de todos ustedes que miden datos de la opinión pública. Cada vez que hay información de tu empresa, de equipos y también de otras empresas colegas acerca de guarismos satisfactorios que recibe el presidente a propósito de su aprobación, surgen inevitablemente, esta ha sido por eso la historia de tu vida, ¿no? Comentarios que justamente discrepan con la herramienta o la intencionalidad de la herramienta, la calidad de la herramienta, o cosas que incluso tienen que ver con hasta con la ética de quienes manejan la herramienta, en el sentido de que por manojos, seguramente vos también, yo por manojos, de gente que dice, pero pará, entonces esto significa que los que votamos al Frente Amplio, una buena parte de los que votamos al Frente Amplio, o bien hasta alguno quizás apruebe, o bien no desaprueba del todo, cuando en realidad todos mis amigos frente amplistas que me rodean, todos desaprobamos a lo que hace este gobierno. Y enumeran, plim, plim, plim. Y algunos van más allá y dicen, pero ¿cómo va a haber aprobación? ¿Cómo va a haber aprobación si, lo dicho, se nos murieron más de 6.000? Si, lo dicho, los salarios están cayendo, por ende también las jubilaciones. Hay ollas populares, hay gente que come porque hay vecinos que juntan comida para que ellos coman, ¿verdad? ¿Cómo puede entenderse eso? Y ahí es que surge lo otro, y es, como la percepción es importante, lo que acabas de decir, dice, lo que pasa es que el gobierno y el presidente están blindados. Algo así como que mediáticamente lo malo no pasa, no se conoce, no se da a conocer, y solo hay lucecitas de colores a propósito de la gestión y de los datos. Puede haber, ¿qué desierto puede haber en toda esa disconformidad ante los datos? De parte del público, solo de parte, ¿no?
Bueno, yo creo que es natural y es parte de, como decías tú, de lo que siempre ocurre, ¿no? Es decir, cuando uno dice 50% aprueba la gestión del presidente y 25% lo desaprueba, está efectivamente poniendo ahí en evidencia que la existencia de dos grupos grandes. O sea, es mucha gente. 50% que aprueba es mucha gente y 25% que desaprueba es mucha gente. Entonces, por supuesto que al final del día, muchas veces la reproducción mediática o en las redes, las cosas tienden más al titular, ¿no? Y muchas veces tenemos como esa tentación simplista de mirar la opinión pública de manera unívoca, ¿no? Como si fuera todo. Y la opinión pública en realidad está cargada de matices y cargada de grises y cargada de diferencias de opinión. Entonces, por supuesto que cuando alguien dice, pero no puede ser, si hay muchísima gente que desaprueba la gestión del gobierno. Sí, por supuesto que hay muchísima gente. Nuestras encuestas muestran que hay muchísima gente que desaprueba la gestión del gobierno. Eso es real. La capacidad de cuantificar cuántos aprueban y cuántos desaprueban, bueno, yo creo que efectivamente si no me dedicaría a otra cosa, ¿no? Las muestras aleatorias representativas del conjunto de la población que permiten captar en su magnitud real la opinión pública que tenemos, no sé, en el Cerro de Montevideo y en la zona rural de Tacuarembó, y son evidentemente percepciones y realidades muy distintas, y eso combinarlo dentro de una metodología que permite estimar las magnitudes del conjunto. Eso es mucho mejor que cualquier percepción individual. Y de hecho creo que una función social lindísima, digamos, de las encuestas de opinión es justamente que cuestionan, ¿no? Permiten cuestionarnos si no efectivamente estamos viviendo cada uno en alguna medida nuestra propia burbuja, lo cual es efectivamente muy natural. La encuesta que realizó Equipos precisamente a propósito de la intención de voto en el marco de los 130, de la discusión de la posible derogación de los 135 artículos de la LUC, como decíamos, arroja que el 41% está con intención de mantener la ley, es decir, que esta no sufra variantes, y que el 31% está a favor de derogar, es decir, derogar esos 135 artículos. Primero lo objetivo, esta encuesta ya tiene unos 10 días, ¿no? Sí, esta encuesta es la encuesta de fines de enero, digamos. Un poquito más. Creo que fue sí, un poquito más de 10 días, sí. Exacto. ¿Y en qué medida crees tú que dialogan estos datos con los datos que recién comentábamos acerca de la calle? Bueno, a ver, dialogan, por supuesto, dialogan de distintas formas, ¿no? Primero, ¿qué nos muestran los datos en sí mismos? Bueno, los datos muestran una intención de voto algo más favorable a mantener la ley que a derogarla, pero en un escenario todavía de un amplísimo nivel de indecisos e indefinición, que supera, digamos, la diferencia entre los bloques, por lo cual ese es su primer indicador de nuestra conclusión ahí en ese escenario abierto, ¿no? Y un segundo elemento que nos sugiere esta idea de escenario abierto es la inestabilidad de los datos. Si nosotros miramos nuestra propia serie de nuestras encuestas, hay un mes con ventaja a favor del no, otro mes empate, otro mes ventaja a favor del no, otro mes empate, y así ha sido oscilante. Incluso la última encuesta de diciembre muestra un empate, la encuesta de enero muestra una diferencia de 10 puntos aproximadamente a favor del no. Entonces esto significa que los datos tampoco están estables, ¿no? Entonces hay mucha tela por cortar. Esos cambios, que como bien decís, porque vos también nos enseñás que siempre las encuestas hay que ver qué es lo que pasó en la anterior, y en la anterior, y en la anterior. Esos cambios, está bien, nos permite decir que hay cierta inestabilidad, por lo tanto no puede aventurarse juicios demasiado drásticos. El último cambio en particular, ¿no? Donde el voto por el no adquirió como un volumen mayor de 10%, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene alguna explicación? ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido en la vuelta? No exploramos los motivos, pero Okay. también había habido, en la serie anterior, había habido algunos meses del año, no sé, recuerdo si fue septiembre o octubre, donde la diferencia incluso había sido un poquito más amplia a favor del no. Digamos, no, yo creo que corresponde a las fluctuaciones normales, digamos, de un territorio inestable. No lo ato porque, por ejemplo, tú me preguntabas por cómo dialoga esto con la evaluación de gestión del presidente. No hemos tenido un cambio significativo en la evaluación de gestión del presidente entre diciembre y enero. Entonces, esa no es una explicación, es casi igual, digamos. Entonces, pero sí lo que hubo, Ignacio, me permito tirarlo arriba de la mesa, ¿no? Pero sí lo que hubo es una aparición más
amplia, más grande, más asidua del presidente, haciendo cosas muy distintas. Y yo pienso, es como cuando jugamos al fútbol. Si hay uno que el público lo aplaude, si hay uno que cuando agarra la pelota se la damos a él, ¿no? Parece que fue, por lo menos de mi mirada, muy clara, legítima ni hablar, que, el jugador, el que todo el mundo aplaude cuando da la alineación, es el presidente. Bueno, vamos genuinamente a usarlo un poco más. ¿No crees que eso pudo haber activado, hizo identificar presidente con no derogación de la ley? La verdad que yo no, así si me hubieras preguntado, no Bien. he percibido, aunque el presidente haya estado particularmente más activo en enero de lo que había estado en diciembre. De hecho, me parece que ha sido como una característica, digamos, del presidente de tener una exposición mediática muy alta. Incluso hubo muchos análisis el año pasado y el otro de en qué medida una exposición mediática tan alta, digamos, mucho más parecida a lo que era Mujica, que a lo que era el estilo Mujica, desde ese punto de vista, que al que era el estilo Vázquez, no podía generarle algún costo en términos de su imagen. Pero bueno, puede ser, la verdad que habría que ir a ver la agenda del presidente o la forma en que los medios transmitieron la agenda del presidente, a ver si hubo un cambio de diciembre a enero, de enero a diciembre, digamos, que en principio no lo vi. Mi interpretación básica de esta oscilación, no le di a fines de enero mayor trascendencia o una interpretación distinta a la de los meses anteriores, sino que básicamente un contexto de inestabilidad, y no me sorprendería que volviéramos a tener en febrero un clima de opinión pública más parejo como tuvimos en diciembre, porque reitero, mi intuición y algunos datos que manejamos tienen que ver con poca información. Incluso nuestra encuesta de enero ponía una pregunta que a mi juicio es muy interesante, porque todo este tema de que la gente no estaba informada del referéndum, a mí me hizo preguntar en el verano, sí, ¿no será que a la gente no le importa? ¿No será que no es? Porque me encontré con alguna gente que me decía, no, porque las campañas están mal, deberían informar más, deberían... Y yo decía, no, pero información hay de sobra, hay información a patada. O sea, la información está. Claro. Digo, ¿no será que a la gente no le importa? Entonces fuimos, en nuestra encuesta de enero, nosotros los preguntones, a preguntar directamente, ¿usted diría que el referéndum del 27 de marzo es una instancia muy importante para la vida del país y lo que pase ahí va a tener consecuencias fuertes, o es una instancia secundaria que no es demasiado importante, no me acuerdo exactamente la formulación de la pregunta, no es demasiado importante para la vida del país? Tenemos, por supuesto, la mayoría dice que sí, que es importante, pero hay un 23% de los uruguayos, que es mucha gente, 23% dice, esto del referéndum sobre los 135 artículos de la LUC es un tema secundario que no tiene mayor trascendencia para la vida del país. Entonces, me pregunto, y no tengo la respuesta, esa gente, que el tema no le parece relevante, ¿cómo va a terminar definiendo su voto? ¿Por qué razones o motivos? ¿Se pondrá, tiene estímulos para ponerse a leerlos? No, para los 135 artículos, no necesariamente. Tiene estímulos para... es muy difícil realmente entender. Probablemente ese grupo de la población, indecisos o sobre todo gente que no le importa, puede terminar optando por cuestiones que pueden llegar a ser en algunos casos muy coyunturales o muy variables. Y desde ese punto de vista genera un escenario, a mi juicio, de una incertidumbre importante sobre el resultado posible del referéndum, donde muchos factores de corto plazo pueden terminar influyendo en el resultado final. Me parece muy interesante, ya casi en el final, Ignacio, uno de los gráficos que ustedes ponen en la web, que a propósito están a disposición del público, ¿no es cierto? Correcto, sí. Que tiene que ver con que del universo de personas que votan por mantener la ley y del universo de personas que votan por derogar los artículos, hay un porcentaje que votan, pero en realidad que tienen una dudita, que es prácticamente idéntico en ambos, ¿no? 5 y 4 mantener y cambiar respectivamente, por ahí, ¿no? Efectivamente. Entonces, que tenemos se no suman solo a los 26 que todavía están indecisos. Si sumamos los 26 indecisos, más este 9 que tienen su inclinación primaria hacia uno o hacia otro, pero que en realidad ellos mismos reconocen que puede ser volátil, tenemos un 35% de la población. Entonces, es mucha gente todavía por definirse. Estamos en el momento de revisión de la encuesta a 2 meses, menos de 2 meses, ahora menos. Entonces, efectivamente, va a ser una cuestión de recta final. Y déjame hacer una lectura final, Alejandro, que es, yo creo que muchas cosas, como decía, pueden influir sobre esto, pero creo que hay dos planos bastante claros, que lo podemos definir como la coyuntura o la estructura.
Las variables de coyuntura, que tiene que ver con cómo los ciudadanos sienten que va el gobierno, que va la economía, que va el país, etcétera, con la marcha de las cosas, ese es un plano que hoy favorece el mantenimiento de la ley. Porque la verdad que los ciudadanos más bien aprueban la gestión de gobierno, más bien sienten que la economía va por el rumbo correcto, que venimos saliendo de una crisis y que de una situación complicada de la pandemia, que vamos hacia un lugar mejor. Entonces, la coyuntura más bien es favorable, digamos, al mantenimiento de la ley. Pero la estructura ideológica y partidaria del Uruguay es una estructura en dos mitades, similares, de peso muy similar. Yo creo que la campaña del Frente Amplio en las últimas semanas ha migrado hacia ahí, incluso recuerdo algunas expresiones de Esteban Valente diciendo, esta discusión no es sobre la LUC y no es sobre el gobierno, no es sobre el contenido de la LUC y no es sobre el gobierno, es sobre el espíritu de la LUC, es sobre lo que está detrás de la LUC, es sobre el modelo de país de fondo, de estructura. Y cuando las encuestas, hoy nosotros medimos, por ejemplo, bueno, más allá de quién votó, a quién votaría, lo que va a votar no importa. Usted, en el fondo, está más cerca de la coalición multicolor o está más cerca del Frente Amplio. El Uruguay se divide en dos mitades parecidas. Entonces, si la discusión del 27 de marzo no es sobre la marcha de las cosas, sino sobre el modelo de fondo, entonces perfectamente ese es un plano en el cual podríamos enfrentarnos a un resultado muy equilibrado. Si la discusión es sobre la coyuntura, es una coyuntura más favorable al gobierno. Hoy, justamente de mañana, tenía temprano reuniones con otra gente que me preguntaba, pero puede haber variabilidad de una encuesta que, no solo en la encuesta, recordemos, tú lo recordabas hoy, la elección del 2019, con un mes de diferencia, tuvimos una diferencia en primera vuelta de 15 puntos a favor de la coalición multicolor sobre el Frente Amplio, y una diferencia de menos de 2 puntos un mes después. O sea, también puede haber diferencias en las urnas. Entonces, no es extraño lo que está ocurriendo, sobre todo en una coyuntura sobre la discusión de fondo de la ley, tiene relativamente poca información para una parte de los ciudadanos. Nos vamos, pero una información técnica. Los votos anulados, los votos en blanco, ¿juegan a favor de qué posición? Hay todo un debate con esto. Bueno, en este caso, en el caso de los referéndums, es muy claro. La Constitución dice que los votos en blanco se suman con el no. O sea, no hay interpretación posible. El sí tiene que ganarle a la suma del no más los votos en blanco. Entonces, votar en no y votar en blanco, votar en no es lo mismo, en términos del cómputo. El voto anulado no se cuenta. No se computa ni para un lado ni para el otro. Entonces, en este caso, en las elecciones presidenciales y parlamentarias, el voto en blanco y nulo tiene un mismo tratamiento. ¿Ah? En el caso de los referéndums, el voto blanco nulo es un voto por no derogar los 135 artículos de la ley. Porque no se trata de ganarle a la otra posición, sino que los que quieran, en este caso derogar, tiene que ser la mitad más uno de la población. La mitad más uno de los que... El sí tiene que ganarle por un voto a la suma del no más el blanco. Bien, y un debate como el que se anunció en las últimas horas, se confirmó, entre Andrade y Manini, ¿verdad? Dos pesos pesados, por donde lo mires, tan diferentes, ¿verdad? Un debate y con algunas de las características que ya se han hecho públicas, veremos que tanto de eso se mantiene y que tanto de eso cambia. ¿Sentís que son herramientas que pueden contribuir a determinado nivel de cambio? Sí, creo que sí, porque obviamente por las características de los dos debatientes, va a haber, como dicen los españoles, mucho morbo, digamos, va a generar atracción del público. Entonces, si estamos en un contexto en el cual hay mucha gente que no está del todo informada, un debate, si tiene la dimensión pública, digamos, de que pueda ser visto por una gran cantidad de gente, etcétera, esas cosas que están evidentemente en discusión, pueden mover. Está probado, por ejemplo, que los debates en elecciones presidenciales mueven muy poquito la aguja, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen ya más que ver con cosas que la gente tiene resueltas ya además de mediano plazo. Pero en una campaña de este tipo, en un escenario tan incierto, donde hay muchos ejes posibles de la discusión, un debate podría efectivamente generar
cambios significativos en una dirección o en otra. 2 datos acerca de la ficha técnica, porque creo que es bueno que obre en poder del público. Sí, es una encuesta nacional realizada a fines de enero, 500 casos, cobertura nacional a través de telefonía celular. Bien. Margen de error en el entorno del 4%. ¿Y la próxima cuándo la tenés prevista hacer? Y ahora, a fines de febrero, nuestro sistema regular, fines de febrero vamos a estar haciendo la encuesta con la novedad de que volvemos después de 2 años a hacer encuestas cara a cara, ¿no? Es decir, febrero del 2020, es decir, nuestra última encuesta presencial, obviamente la encuesta que tocaba en abril ya tuvimos que migrar a un sistema telefónico en ese momento y bueno, estamos recuperando nuestro sistema de encuestas cara a cara en febrero. La próxima entonces incluye el cara a cara. Sí, esta de febrero que estamos haciendo encuestas cara a cara, sí. ¿Pero solo cara a cara o No, también? vamos a hacer encuestas cara a cara y encuestas telefónicas. Bien. Ignacio, te abrazo y te agradezco como siempre, ¿eh? Un placer, Alejandro, y bueno, nos veremos en cualquier momento. Ignacio Suárez Návar nos ayudó a poner la mañana en camino.